Pues muy buenas a todos. Volvemos con esta 11ª edición de Hablando Claro. Gracias por los miles y miles de internet televidentes, gente que habéis compartido por redes esta experiencia nueva, estas entrevistas desde el salón de tu casa, desde tu escritorio. Y fijaros, ¿a quién tenemos hoy? A todo un animal mediático, a un gran escritor, a un buen periodista que tanto sabe, que tantos años lleva en este oficio, a don Federico Jiménez Los Santos. Federico, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ti y al Correo de Andalucía, que esto es como entrar en la historia ya. Hombre, son ya 124 años al pie del cañón, cambiamos del papel al digital y aquí seguimos, Eso es. apostando por formatos novedosos. Tú lo sabes Sí, bien sí, sí. que hay que renovarse, ¿no? Pues como tiene que ser, claro. Y bueno, y estamos aquí no solamente, bueno, la actualidad manda, ¿no? Pero sobre todo es que parece que esto, hablábamos fuera de micro, Federico y yo, que parece que se han puesto los astros alineados porque Federico Jiménez Santos acaba de publicar en Espasa El retorno de la derecha. Y aparecen aquí una portada, bueno, que ahora nos contará que esta portada ni mucho menos era la primera. Ni mucho menos. De hecho, ahora sí que sí tiene sentido que uno de los personajes que aparecía haya desaparecido por completo. Y es que la actualidad manda, ¿no, Federico? Pues este libro en realidad ha sido dos proyectos. Primero era un libro un poco libro opportunity, como dicen los gilis de las editoriales, que era después de las elecciones madrileñas de hace 2 años, con el triunfo de Ayuso, cuando el Partido Popular entraba, rompe, echa a Ana Cayetana, rompe con Abascal, se la pega a Casado y tal, y de pronto Ayuso convoca elecciones en contra del partido y después de una campaña electrizante tiene un éxito extraordinario, el partido revive, etcétera, y yo tenía que entregarlo hace 2 veranos. Y entonces tuve un problema de vista, con lo cual en verano, que es cuando yo escribo, pues no podía escribir. Así que tuve que esperar y llega septiembre y me encuentro con que el partido empieza a hacerle la guerra a muerte a Ayuso, que acababa de resucitar al partido. Y entonces todo ese proceso me lleva a cambiar la idea. Se iba a llamar el año del vértigo porque fue un año realmente vertiginoso. Si la izquierda hubiera ganado Madrid cuando convocó a Ayuso, era el fin de la derecha. Pero bueno, fue al revés, resucitó, pero luego fueron a matar a Ayuso los beneficiados. Entonces yo lo reformulé porque llevaba bastante tiempo pensando en escribir más a fondo sobre el problema de la derecha. ¿Qué problema tiene la derecha con sus partidos políticos? Que no De hecho, tienen. esa era una de las preguntas que te quería hacer. Tú te la haces, tú te la respondes. Era, ¿qué le pasa a la derecha en este país? Bueno, pues yo he intentado ir al fondo de la cuestión. Entonces, yo creo que aquí hay un problema básico que están los hechos que lo demuestran y los políticos no se quieren enterar. En la derecha social, sociológica, que son 10, 11 millones de votos, que no se ha movido desde la transición, que no se ha pasado nunca al PSOE, a diferencia de los políticos de la derecha, no se siente representada por los políticos, por sus políticos. Y en cuanto la traicionan, los abandona. Pero los abandona de una manera. Ha tenido 7 partidos de representación, mientras la izquierda ha tenido uno, el PSOE, y luego el comunista con distintas variantes y algún separatista. Pero básicamente, digamos que la izquierda no ha cambiado y la derecha en 44 años ha cambiado 8 veces. Y dice, bueno, algo pasa aquí. Entonces, tratando de averiguar qué es lo que pasa, yo creo que es, primero, que los políticos de la derecha desde la transición no conocen o no saben apreciar la razón de ser del bando nacional, que es de donde viene todo. O sea, en la República, la derecha democrática, los dos grandes partidos, que eran el Partido Radical y la CEDA, que ganan las elecciones en el 33 y que las ganaron, aunque se las robaron en el 36, viven una experiencia traumática, tan traumática que cuando llega el momento del alzamiento, los dos grandes partidos democráticos se suman inmediatamente a Franco. Eso aparentemente es absurdo. Dice, pero no era un golpe contra la República, no. El golpe contra la República lo dio el PSOE en el 34, no Franco en el 36. En el 34, casualmente, es Franco el que defiende la República del golpe
sobre todo el golpe del PSOE, también de la izquierda, pero especialmente el golpe del PSOE, que en Asturias dura un mes y que tiene 30.000 milicianos, el doble de lo que tenían los bolcheviques en 1917. La experiencia que tiene una derecha que entonces era básicamente católica, con un sentido de la propiedad, de la nación. Yo digo que hay una diferencia entre la derecha y la izquierda. La derecha tiene una serie de valores civiles, no políticos. La familia, la nación, la propiedad, la religión o la tradición religiosa, la continuidad, el mérito, el esfuerzo, el ahorro, son, digamos, valores tradicionales de la España de toda la vida que se mantienen, pero que no son valores ligados a una política. Y por eso los partidos los ve como instrumentales, porque para el votante de derecha lo esencial es la familia, la propiedad, la nación, la continuidad, que los hijos salgan adelante. Pero ese pensamiento, Federico, incluso puede cautivar a votantes o a personas aparentemente de izquierdas o socialdemócratas de centro que se pueden sentir atraídos por esos valores tradicionales de la derecha española, ¿no? Bueno, ahora quizás algunos, pero el problema es que la izquierda siempre ha sido muy ideológica. La izquierda en España es marxista, es comunista, básicamente sus orígenes, tanto de la línea de Marx como de Bakunin, y prácticamente solo ha habido dos momentos en que el PSOE, que es su gran partido, ha sido socialdemócrata, que podría compartir esos valores, que es en la época de 32, 36, con el grupo de Besteiro, el sector de Besteiro, que se opone al Largo Caballero y a la guerra civil, que después es el que entrega Madrid a Franco para que no haya una masacre, etcétera. Y digamos que es el PSOE nacional, que tiene una idea de la nación, de la continuidad y de la responsabilidad política. Y luego, en la segunda legislatura de Felipe González, hay una generación donde están Enrique Múgica, Jorge Semprún, Toni Asunción. Es decir, hay una serie de gente de buen nivel. Había estado Miguel Boyer, gente de nivel cultural alto que cree en la socialdemocracia, no en el socialcomunismo ni en el comunismo. Son anticomunistas, como era la socialdemocracia alemana, que es la que financia realmente al Partido Socialista. Pero eso desaparece porque en el PSOE solo ha habido esos dos momentos. Y sin embargo ha primado también en los anarquistas, que es la otra gran familia de la izquierda clásica española, ha primado la ideología y la revolución por encima de esos valores básicos. Luego, naturalmente, todo el mundo tenía familia, todo el mundo tenía propiedad, algunos creían, otros creían en la teosofía o en el esperanto, pero la verdad es que la política primaba. Y el odio ideológico, la lucha de clases, la guerra de clases y luego la guerra civil, que ese es el proyecto tanto de Marx como de Bakunin, se imponen. Y chocan contra una sociedad que no entiende eso, que no lo entiende. Y por eso yo digo que lo que no ha entendido el político de la derecha es que la derecha, en tiempos de la República y en la guerra civil, vive una agresión que no comprende. ¿Pero qué les hemos hecho nosotros para que nos maten? O sea, para que quemen nuestras iglesias, para que asalten para que nos roben las elecciones, para que nos maten a nuestros políticos. Ya el asesinato de Calvo Sotelo, evidentemente, ya era el camino a la guerra civil que buscaba la izquierda y especialmente Largo Caballero, el Lenin español. La buscaron. La perdieron de milagro, pero el proceso es muy parecido al de Rusia. Lo único es que en Rusia ganaron los rojos a los blancos y aquí ganaron los blancos a los rojos. Pero el trauma que vive toda la derecha social española, que es como mínimo media España, en la República, en el terror rojo, donde la mayor parte de la gente vive en las ciudades ya que están bajo dominio de la República, el terror de las checas, los paseos, la quema de las iglesias, el odio a todo lo católico, el miedo total al vecino, al chivato, etcétera. Eso es un trauma enorme que cuando llega Franco y gana la guerra, claro, la derecha vuelve a lo suyo, que es, mira, yo no quiero saber nada más ni de políticas, que bien, yo lo que quiero es rehacer mi casa, voy a ver si consigo tener mi casa en propiedad. Recuperar los valores tradicionales de la derecha.
española. que no son políticos. Por eso, que ese es el bando nacional. Por eso, cuando llega el momento del desarrollo en los años 60, con Franco, para la derecha eso es lo natural y es lo extraordinario. Es decir, todos los que hemos estudiado ya en esos años, pues es que por primera vez los pobres de los últimos pueblos podíamos estudiar con beca. Es que se había acabado la diferencia de clases, que tenías que ser o cura o militar para poder prosperar socialmente. El franquismo establece una meritocracia que obedecía mucho a la base del bando nacional, falangista, carlista, también católica, que era el esfuerzo, el mérito. El que vale, vale. No hay nada que se pueda limitar, etcétera. Bueno, había un eslogan, cuando yo gano, con 10 años, gano la primera beca, ya estuve toda la vida con beca, que era que ninguna inteligencia se pierda por falta de medios. Y ese era el Eso anuncio. puede ser un eslogan perfectamente de socialismo actual, ¿no? Si hubiera inteligencia en el socialismo, es decir, y si no derrochara los medios. Pero ahí se entendía que no era una inteligencia ideológica o política, era el que valía. Es decir, allí la política contra la leyenda que se crea ahora, de la gente que no ha vivido esa época, todos estos jóvenes que están en el PSOE es que no han vivido, han nacido ya en democracia, no tienen ni puñetera idea de lo que fue el final de la dictadura y el comienzo de la democracia y la transición. Pero los que lo vivimos, hemos vivido un cambio de una era, no ya de una época, de una era. O sea, yo en mi pueblo iba a buscar a las cabras cuando se las llevaban al monte y cuando ganó la beca era el primero de mi familia que podía estudiar. Luego estudió toda la familia y tal y cual. Pero era algo que nosotros creíamos que era nuestro derecho. Es decir, yo siempre recuerdo que nosotros, los becarios, que veníamos de todos los pueblos de Teruel al Colegio del Frente Juventudes, que era el que había para los becarios, también para los que hacían la formación profesional de entonces, que era maestría industrial, teníamos un sentimiento de superioridad sobre los de Teruel, porque nosotros éramos becarios, nosotros Claro, pasábamos pero por el el tema año del mérito y el el esfuerzo. mérito, porque teníamos además que sacar una media de 7 para conservar la beca. Claro, de cada pueblo mandábamos el más listo, ¿no? O los Claro, más espabilados. evidentemente. Y el terror de la gente normal. Pero no Pero había límite de renta, como ahora, por no, ejemplo. no, 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 no había. El límite únicamente era exclusivamente el mérito. El que valía, valía. Y el que no, pues no valía y dejaba de estudiar. Pero claro, ya nos preocupábamos de, por supuesto, no perder la beca, Claro. de prosperar y tal. Era algo que estaba, digamos, en el aire de la época. Cosa que luego se perdió. Es más, se ha perdido, por desgracia. Pero cuando llega la transición política, que es un verdadero milagro, que lo hacen los franquistas, los que traen la democracia, con el PC, que era el único partido que había, porque Juan Carlos tiene la astucia de ver que hay un viejo que quieren jubilar Tamames y Sartorius, que es Carrillo, pero que con tal de quedarse en la política aceptará lo que sea. Y efectivamente acepta la unidad nacional, la bandera, la monarquía y lo que sea, con tal de que lo legalicen. Y Y cuando el día en el estaba que el día en que lo afecta también es muy significativo, ¿no? el Sábado Sábado Santo Santo. Rojo, que se llama, pero eso sucede después de un acto que demuestra el control que tenía el partido, que es a lo que tenía miedo el ejército, que es al descontrol, digamos, porque habían vivido la guerra, el terror rojo, etcétera. Es cuando matan a los abogados de Atocha y hay una inmensa manifestación, había 200.000, 300.000 personas en Madrid y no hay ni un solo incidente. Ese es el momento en que Suárez dice, hay que legalizarlos, porque van a ser una ayuda, como efectivamente lo fueron, más que el PSOE. El PSOE no existía, el PSOE es una creación posterior, pero en ese momento, en tiempos de Franco, existe el movimiento, existe el partido y luego los partidos marxistas de extrema izquierda, terroristas, la ETA, el FRAP, el GRAPO, que siguen siendo igual y siguen matando a la gente. Pero la transición se hace entonces. El problema de los políticos de UCD y en parte de AP, pero sobre todo de UCD, y luego del Partido Popular de Aznar, es que no entienden que el trauma histórico de la derecha social. Y no entienden que no se ha pasado nunca al PSOE, nunca votó a la izquierda porque se acuerda,
Y mira que Felipe ha tenido épocas que decían, está en el centro, jamás lo votó la derecha. Otra cosa es que la derecha estuviera dispersa en varios partidos y hubo mucho lío y tal. Pero la derecha social nunca ha traicionado sus orígenes. De Que ahí es el, lo del voto fiel de la derecha en el Partido Popular, que ha sido capaz de, por así decirlo, aglutinar durante prácticamente 30, 35 años hasta la aparición de Vox, ¿no? Que también... bueno, antes lo pierde con Rajoy. Es decir, Bueno, ahí hay un problema con claro, Rajoy exactamente, que hay como una claro, especie de o sea, un desaprovechamiento de la mayoría absoluta tras una grave crisis la grave crisis de eso es. Zapatero y los recortes sociales, ¿no? No, y luego es la traición. Traiciona todas sus promesas. Porque Aznar cumple algunas y otras no. Pero es una época de enorme prosperidad material de España que acaba en lo del 11M, que es una tragedia, porque ahí es donde llega Zapatero y va contra el sistema. Entonces, Mariano Rajoy, en lugar de defender el sistema constitucional, el régimen del 78, pasa por completo, y yo le describo en el libro cosas como el propio juicio Gürtel y tal, que demuestra que es una gente que no tiene el menor respeto por los votantes, ni por los ciudadanos en general, ni por sus votantes en particular. Eso es lo que hace que nazca Vox. O sea, Vox, que yo trazo la historia, que empieza en Denaes, que es un movimiento de rectificación nacional del Partido Popular. Eh, por eso cambia de 40.000 votos a casi 4 millones. Eso es porque tiene la misma base que el Partido Popular. Algunos de Vox no lo han entendido, porque llegaron después o porque son del Yunque, porque son idiotas. Pero ¿por qué ese cambio tan enorme de esa porción de votos? Bueno, pues porque es el mismo votante. El El votante perfil, la del base PP ideológica es la es el misma. votante de Vox, o sea, con pocas diferencias. Lo que era el votante de Vox no se fía del PP, y con razón. Entonces, ahí, digamos, llegamos a la situación actual tras el paso por Ciudadanos, que es una historia también, que es un partido que quiere representar a la derecha viniendo de la izquierda y que al final traiciona a sus votantes, se va de Y Barcelona desaparece. y desaparece. Hace solo 4 años el Ciudadanos iba a ganar las elecciones. Hoy no es capaz de ganar, hoy han dicho que ya no se presentan a las elecciones Correcto. generales. Bueno, eso pasa porque traicionaron a sus bases, traicionaron a Cataluña, y al traicionar a Cataluña traicionaron a España. No Y la fueron derecha, capaces, quizás, Federico, de buscar, en el momento en el que Arrimadas gana en Cataluña, tuvo una oportunidad de oro de poderse entender con el PSC, de poderse entender incluso acuerdos extraparlamentarios con lo que quedaba de CiU, evidentemente que era poco o casi nada, que también eran de derechas. Hay que entender que también los describes en el sí, libro, que una derecha, bueno, la burguesía tradicional catalana como el PNV, ¿no? Que son sí, los dos grandes reductos de la derecha nacionalista, ¿no? Por así decirlo, sí, entre comillas, ¿no? sí. Pero Ciudadanos, ahí empieza la hecatombe, ¿no? Me decía Fran Hervía en una de las entrevistas, ¿no? Que ese ha sido el gran problema de Ciudadanos, por eso él se va del barco en el momento que se empieza a la lucha de egos y ver que, bueno, a traicionarse los unos a los otros, ¿no? Fran Hervías contaba auténticas barbaridades de Juan Marín, por ejemplo, en Sí, Andalucía, e incluso de Inés Arrimadas, es decir, sí. dice, yo que apuesto por ella y de pronto ella se convierte en una soberbia conmigo y evidentemente ahora Fran Hervías no es sospechoso de apoyar al Partido Popular, ¿no? Porque la base ideológica, ¿no? Es la Sí. misma. Bueno, hay un problema con Ciudadanos que yo recorro. Ciudadanos es un partido con dirigentes oportunistas y una hermosa causa. Esa hermosa causa es la defensa de las libertades civiles y de la nación en Cataluña. Y hay un momento, el de nacimiento, que es muy, bueno, muy brillante, donde están Boadella, Arcadia Espada y tal, pero es gente que no se va a dedicar a la política. Ya llega Albert Rivera. Y Albert Rivera, que lo tiene todo para ser un líder, habla muy bien, es muy joven, es muy guapo, tiene mucha cara dura, en fin, es muy gracioso, lo tiene todo para ser un líder popular y se convierte en alguien extraordinariamente popular. Pero pero en el fondo es lo que quería ser presidente del gobierno. Entonces se viene a Madrid. Ese día, antes que Inés, ese día desaparece Ciudadanos. Lo ves en perspectiva y el momento que se va Albert, ¿qué hace Inés? Irse detrás de Albert, según Girauta, para echar a Albert. Porque además luego eso acaba fatal. Sí, sí, Pero además Fran Hervías lo dice, que así fue, así vamos. fue. Pero hay un momento terrible que es cuando
hace un gran discurso la vez que Sánchez que tiene que convocar elecciones por segunda vez, que dice el discurso de la habitación del pánico, la banda de Sánchez y tal. El discurso, el análisis es correcto, pero la posición era insistir en ofrecerle la alianza para que no pactara con la ETA y los comunistas. Y en lugar de eso, coge a Malú y se va a mes y medio al Algarve. Y eso jamás, pasó en 5 meses de 57 escaños a 10 y de ahí a 0. Bueno, es que eso la derecha no lo perdona. No perdona la traición. Y eso fue una traición, un desprecio. La derecha es fiel, pero es muy sensible. Entonces, como la ofendas, no te perdona. No te perdona. La fidelidad a Vox es porque no perdonan a Rajoy las cosas que hizo. Y además porque no se fían de que Feijóo haga cosas distintas. Y porque Casado ha hecho cosas todavía peores que Rajoy. Es decir, ahí hay 2 bloques ahora. Afortunadamente no está Ciudadanos y por tanto casi no se pierde ningún voto en la derecha, que han tenido ya su primer gran éxito este 28 y que van a tener la oportunidad el 23 de julio de acabar con Sánchez, con una parte de Sánchez y su legado. Ahora, para esto, por eso el subtítulo del libro es Entre la esperanza y la desesperación, la esperanza natural que tiene la derecha, vamos a acabar con esta gentuza que nos lleva además a la ruina, que ha arruinado, ha endeudado España para 2 generaciones, ha destruido el mérito, se ha cargado la educación, se ha cargado la justicia, lo han destruido todo, pues son comunistas. Aquí el programa es comunista, los demás son oportunistas, pero el programa esencial es el de Podemos. Entonces, vamos a ver si son capaces de cambiar, digamos, la dinámica interna de los partidos, que siempre es muy egoísta, muy de no ver el PP a Vox como el enemigo y Vox como enemigo al PP. No, aquí el enemigo es Sánchez y todos sus socios. Pues la única ventaja que tienen estas elecciones es que no ha dejado reconstruirse al PSOE. Se presenta el gobierno Frankenstein, con el propio Frankenstein a la cabeza. Y el discurso en la campaña será ese, ¿no? Exactamente, es la polarización y tal. Muy bien, tú has polarizado. Tú eres la ETA, tú eres los golpistas catalanes, los comunistas venezolanos, la tonta de Yolanda y tú, que eres un canalla. Vamos a machacaros, porque somos más, porque somos mejores y además porque hay que echaros. Entonces, si el PP deja de hablar de Vox, yo esta mañana decía que hay una frase que deberían prohibir en el PP, que es en solitario. O sea, el primero del PP que diga en solitario fuera del partido, no entra en las listas, por idiota. Porque todo lo que se va a hacer o se hace entre los dos o no se hará. Y ahí va a estar el discurso también quizás de la izquierda española a la hora de prepararse las elecciones del 23 de julio. Claro, ¿no? Que claro, le queda quizás, a ver, analizando la campaña, Federico, es evidente que es el último palo ardiendo al que agarrarse. Es decir, yo que se agarra Sánchez. El partido, lo que queda del Partido Socialista, porque de hecho hasta los varones, muchos van a desaparecer quitando a Paje, prácticamente. Sí, han desaparecido ya. Bueno, ya desapareció Susana, que era la baronesa, y además era la que estaba... Y Lambán, y Chimo Puig, si es que han desaparecido todos, entonces, hasta Vara. Quizás, ¿no, Federico? De cara ahora haremos un pequeño análisis del 28M y sobre todo de lo que va a venir el 23 de julio, porque yo digo que Narciso Michavira no va a tener tiempo para descansar, porque además la esclava, ¿eh? Es increíble. La primera vez que la esclava por completo. Yo le llamaba el coronel Tapioca, luego lo ascendía a general Maicena y ahora ya es el capitán general Pelargón. O sea, porque es muy difícil en tantas... Es verdad que ha acertado por un poco. Y hay que recordarle al PP, que algunos idiotas no se lo acaban de creer y creen que es mérito suyo, que ha sido por un concejal y por un escaño en casi todas las comunidades y ayuntamientos. Hay algunas victorias, la de Madrid fundamentalmente de Ayuso, la de Sevilla, que es una victoria
importantísima, porque es la victoria en donde nace el PSOE moderno. El clan de la tortilla es de allí Sí, sí, es sí. todo. De ahí es Felipe, de ahí es Guerra, y de ahí ha venido toda esa dictadura, de hecho, de casi 40 años de dominio total, que se acaba con Vox, cuando con el peor resultado de su historia, Juanma Moreno es presidente gracias a Vox. Ahí Pero quizá tuvo mucho que ver el amigo Elías Bendodo, ¿no? Que es un gran estratega. bueno, estratega parecía bueno en Andalucía. Desde luego en Madrid no lo está demostrando. En Madrid el Aquí PP... sí tiene esa visión de estratega de conseguir que el statu quo entre los tres partidos que existía, tener, bueno, realmente era un gobierno bipartidista, había dos partidos gobernando. Ciudadanos gobernaba Claro, sus consejerías, y te sí. hablo con conocimiento de causa porque me dedico a la educación, y la Consejería de Educación era de Imbroda, y no se podía tocar nada que no fuera o sea, no podías ir a hablar con nadie del Partido Popular sobre educación, automáticamente te decían, no, esto es de Ciudadanos, tienes que hablar con consejería, viceconsejería, y ellos tienen su hoja de ruta. Esa era la estrategia de Bendodo, que no le fue mal, porque Bueno, no le fue mal, pero a aquí, Andalucía le hubiera ido mejor con un gobierno más homogéneo, porque es y la los primeros 4 años, claro, es lo mismo que Sánchez con Podemos. No los puedo echar. ¿Cómo que no los puedes echar? pero Puedes se carga Ciudadanos, presionar, puedes se carga, ¿no, negociar. Federico? No, pero claro, el problema es que eso coincide con la propia crisis interna de Ciudadanos. Entonces yo entiendo que a Elías eso le viene bien, pero yo creo que el éxito de Elías Bendodo es la campaña absurda de Vox, de me da lo mismo el PP que el PSOE. No, a ti sí, porque te has vuelto loco, pero, pero a tu votante no. O sea, no le digas a tu votante que quieres ser mi vicepresidente, Juanma, o dice Macarena, pero no es que Macarena se volvió loca, fue la táctica que sí, que cogió, que emprendió Abascal en esas elecciones y que ha mantenido, por ejemplo, en Madrid contra Ayuso, no votando sus presupuestos, votando con los comunistas, no votando el plan de desarrollo urbanístico de la capital, votando con los comunistas, Ortega Smith. Y claro, el único sitio donde Vox se ha pegado un castañazo monumental ha sido en Madrid. Porque la gente, el votante de Vox, no quiere que tú ataques a Ayuso, porque Ayuso es de los nuestros. Y es Quiere el que gran... seas la ayuda de ese PP del que no me fío, ¿no? Exactamente, porque la ventaja, ¿por qué Ayuso es un fenómeno que no ha ocurrido nunca en la derecha española? Yo trato de desentrañar pues, estos fenómenos que son casi como de rock, pues son figuras pop. Bueno, es porque tiene una personalidad donde la gente, pues digamos, proyecta unas fantasías, unos deseos, unas seguridades, y he tratado de hacer ese análisis, digamos, de Bueno, fondo. y Miguel Ángel Rodríguez, ¿no, Federico? También tiene mucho que ver ahí, ¿no? No, Miguel Ángel Rodríguez O es se más apunta un, al tanto. no, es un estorbo más que otra cosa. Lo que pasa es que el machismo patológico dice una chica tan guapa, tan graciosa y tan lista tiene que ser tonto. No, la lista es ella, el tonto es él. Lo que pasa es que Miguel Ángel tiene experiencia, cosa que ya no tiene. Miguel Ángel ha estado con Aznar y estuvo 2 años, o sea, tampoco es que fue una gran cosa. Supongo que ahora quiere ser ministro o algo así. Pero ahí, yo saco en el libro el cuaderno de campaña de Ayuso. Ella no improvisa nada. Ella se escribe las cosas, ella se escribe sus discursos. Yo creo que ahí aparece un Ayuso que no conocen ni los que la votan ni los que la odian, pero que es la real. Es una mujer mucho más cerebral, mucho más fría, que ha sabido aguantar, sobre todo la gran tentación cuando ya ha casado, se le rinde con tal de que no haga la manifestación en Génova, y ella dice, estos son mis poderes, yo me debo a mis votantes, no a ti. Y entonces se carga a Casado, que antes la calumnia, la injuria, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí el fenómeno Ayuso lo que demuestra es que la base de la derecha es muy sensible a un lenguaje no siempre verbal, pero las actitudes, la continuidad. O sea, tú nunca ves a Ayuso haciendo algo que sea plurinacional, pluriprogre, memoria histórica. Nunca, nunca. Primero, porque es un anticomunista racional, Convencida, ¿no? no así Miguel Ángel Rodríguez, que viene del PC,
O sea, es que la gente no conoce a los personajes, ¿no? O sea, Miguel Pero Ángel Rodríguez viene como arriola de una el corriente ideológica de la PC, izquierda. del PC, es que estaba en el PC cuando lo coge a través de Miguel Ángel Cortés Aznar del norte de Castilla. Él escribía en el norte de Sí, Castilla. sí. Y como es un gran aventurero y es un tío con mucha chispa, lo que tenía entonces, ahora no, ya hace años que no lo trato, pero lo que tenía entonces es que era un tío muy rápido, muy hábil y tenía el sentido de la propaganda de la izquierda que la derecha nunca ha tenido. Y la primera vez que hay una derecha, un tío con un sentido moderno de la propaganda, es Aznar con Rodríguez, que esa es su gran aportación, ¿no? Aparte de un grupo, esa generación, que están Loyola, Rodrigo, Esperanza, esta Mayor Oreja, es que es de un nivel, es que no ha vuelto a tener la política española un partido De con una preparación académica en este caso, sobre todo, ¿no? Y en la incluso de empresa. experiencia política, porque Sí, han estado funcionarios del luchando Estado. contra Felipe González, que era invencible, y consiguen vencerlo. Es decir, el primer gobierno Aznar es el mejor gobierno que ha tenido España en democracia, con diferencia. ¿Ves? En unas circunstancias sin votos, sin escaños, que dependen al principio de Y casi Puyol, sin partido. ¿no? Y sin dinero, porque encima no podíamos entrar en el euro. Y en 3 años le da la vuelta como un calcetín y empieza España a prosperar y llega un momento en la segunda legislatura de Aznar, cuando él se echa a perder, en cambio España va como una moto, porque 2 de cada 3 puestos de trabajo en Europa se crean en España.